Le damos la bienvenida a Julián Díaz. Gabón, Julián. Gabón. Bien, Julián, pues sí, que te has interesado también no solo de la tripulación y los navegantes y de los europeos que fueron hacia América en estas expediciones, sino que también la relación que tuvieron con los nativos. Sí, muy especialmente, sí. Muy especialmente. Bueno, pues ya hablamos un poquito de lo que pasó en Brasil. ¿Qué sucedió una vez que dejaron ya Brasil la expedición? Porque seguían las 5 naves que salieron de San Lucas de Barrameda allá por el año 1519. Salieron desde Río de Janeiro hacia el sur en busca de ese paso que les llevaba al Pacífico. Eso es, efectivamente. Entonces, ellos dejan el Río de Janeiro a finales de diciembre, que allí es verano, y buscaban el paso que les permitiera llegar al Pacífico. Entonces, comienzan a navegar pegados a la costa, muy pegados a la costa, por ver si encuentran una entrada, un modo de navegar que era muy peligroso por la posibilidad de chocar con algún bajo, o bien de que una tormenta los tirara contra tierra. Entonces, digamos que en aquel momento estaba explorado hasta el Río de la Plata, era lo que se conocía. Entonces ellos navegan unos 1.500 kilómetros desde Río de Janeiro y encuentran el Río de la Plata. El Río de la Plata, que les parecería como todo el mar, nada comparado a ningún otro río. Pues quedaron alucinados porque ellos iban navegando por el mar y de repente se dan cuenta que el agua ha cambiado de color y que es agua dulce y no ven tierra. Entonces dicen, bueno, esto es cualquier río que conozcamos es un arroyo comparado con esto. Siguieron más abajo porque, claro, la intuición de Magallanes es que esta salida al Pacífico, al sur, pues tenía que ir todavía más a latitudes más australes, ¿no? Se ven obligados a seguir el perfil de la costa, van bajando grado tras grado. Hay que tener en cuenta que más o menos el Río de la Plata está a la altura del Cabo de Buena Esperanza. Es lo más que se había bajado nunca. En ningún sitio de la Tierra se había navegado tan abajo. Entonces estos empiezan a navegar no solamente en un territorio desconocido como es el de América del Sur, sino en latitudes desconocidas. De manera que se les echa el invierno. Se les echa el invierno, les pilla el invierno bordeando la costa, llegan hasta 49 grados, un frío absolutamente espantoso, y encuentran una entrada que les parece que les va a proteger, y le llaman San Julián, por San Julián el Hospitalario, y allí se meten para protegerse de la que estaba cayendo. Sí, porque había tempestades. Unas tempestades terribles, un frío absolutamente increíble, porque ellos no llevaban ningún tipo de equipamiento. Ellos habían salido de Sevilla a finales de septiembre. Bueno, de Sevilla a finales de agosto y de Sanlúcar a finales de septiembre con un calor y tan felices. Nadie se imaginaba que la costa les iba a obligar a bajar a semejantes latitudes. Sí, porque ya solo hasta donde habían llegado, hasta el puerto de San Julián, en donde se refugiaron, ya era toda una proeza. Nadie había llegado navegando tan abajo. Son 15 grados más de los que nadie había navegado. Sí, 49 grados. Sí, pero se produce un motín. Parece que la parte de la tripulación no estaba nada contenta con lo que estaba pasando. Claro, el frío es espantoso. La gente se da cuenta de que Magallanes no estaba muy seguro de dónde estaba el paso, ni siquiera si lo había. Magallanes les obliga a pasar allí el invierno, reduce el alimento y, claro, lógicamente, pues estalla el motín. Sí, y así destituyó al número 2 de la Armada, a Juan de Cartagena, sí, que era el oficial de Carlos I. Eso es. Da un golpe de mano, le corta la cabeza y manda a descuartizar a 2 oficiales españoles, castellanos, y se hace otra vez con el poder en la Armada. Sí, porque el puesto se lo da a un portugués. Ahí está. El puesto de los oficiales españoles se lo pasa a los portugueses. Anteriormente, ya en Brasil había ejecutado a un maestre italiano, ¿no?, por homosexualidad. Eso es, efectivamente. Y eso ya empezó a tensar un poco las cosas, porque, claro, mandar matar a uno de ellos, a un maestre, pues era una cosa un poco dura. Así que las raciones se reducen, como estabas comentando, el invierno es cada vez más crudo, no tienen un equipamiento. ¿Qué sucede entonces entre todos los demás? A pesar de esas... Entonces lo que sucede... A pesar de que iba ejecutando a gente... Sí, claro. En principio tenía pensado ejecutar a 40 más, incluido el Cano, pero entonces Magallanes se dio cuenta de que se iba a quedar sin gente para poder continuar la expedición, y bueno, más o menos les perdona con unos ciertos castigos, y es entonces cuando se produce el encuentro con los gigantes patagones. Así que el Cano se libró por los pelos. Por los pelos. Él y otros 40. Y otros 40, claro, no se quería quedar sin marinos. Efectivamente. Y es que Magallanes no admitía el retroceder.
es que no podía retroceder. Una vez que había quedado claro que no sabía dónde estaba el paso y que había destituido a los oficiales castellanos, volver a Castilla de vacío, bueno, hubiera tenido consecuencias, obviamente. Aparte que él no era de retroceder. O sea, ¿Cómo fue entonces el contacto con los patagones? pues el contacto fue... ¿Cómo vieron habitantes por allí, a esas latitudes? Pues sí, los patagones son precisamente una gente que una parte del año bajaban hasta allá abajo, estamos hablando casi de 50 grados sur, y luego otra parte del año iban hacia el norte. Entonces, cierto día ven que se acercan unos indios, llaman ellos, que se acercan a la costa, ven que era gente de piel muy oscura, vestidos de pieles de animales y gente muy alta. El canon nos dice, a través del secretario del emperador, cuando vuelve, nos dice que medían 10 palmos, o sea, 2 metros 10, lo que sería la altura de Pau Gasol, para que nos hagamos una idea. Por aquel entonces, estos castellanos, portugueses y demás no medían mucho más, no medían mucho, vamos, que eran como unos 60 más o menos. Unos 60, ¿no? Sí, más no medían. Los nuestros en aquella época medían unos 60. O sea, que encontrar a alguien de 2 metros 10 tenía que ser... Tienen que alucinar. Eso es, encontrar un gigante. Sí, y además, no solamente muy altos, sino que eran tremendamente musculosos. ¿Qué sucedió? Magallanes, ¿qué impresión tuvo? Porque luego mandó capturar a alguno de ellos. Eso es. Se presentaron a los gigantes, les enseñaron unos cascabeles, unas estampitas, unas imágenes. Más o menos hicieron amistad y los patagones, inocentes ellos, cometieron el error de invitarles a ir a sus casas, a sus cabañas, donde estaban las mujeres y los niños. Entonces, Magallanes lo que hace es mandar gente armada con ellos para capturarles. O sea, ellos los invitan, los patagones, Sí. y estos los capturan, Sí. por la fuerza. Sí, van allí con la idea de capturarles. ¿Qué ocurre? Bueno, les hacen una ceremonia de recibimiento, les dan de comer carne cruda, que a esto no les gusta. La cosa empieza un poco, en fin, a no entenderse. El tema del protocolo de lo que es adecuado y lo que no para cada uno parece que era diferente y la cosa se va tensando. Pasan la noche allí y a la mañana siguiente les dicen por señas a los gigantes que tienen que venir con ellos, mujeres, niños y ellos. Los gigantes ¿Por se qué los revuelven, querían capturar? querían llevarlos a Castilla. Ah, sí. Sí, era la costumbre de la época, en fin, como cosa extraordinaria. Entonces, bueno, los gigantes se revuelven y estos lanzan un tiro al aire. Los gigantes se asustan con eso, lógicamente, y entonces llegan a un acuerdo. El acuerdo es que vayan 3 hombres gigantes pero que dejen en paz a las mujeres y a los niños. Bueno, en el camino de vuelta, 2 de los 3 escapan. Al que queda lo amarran los castellanos bien amarrado, lo llevan atado a las naos y el hombre allí, de la tristeza de estar allí como estaba, se dejó morir. Y nos aclara el secretario del emperador, que se lo escuchó al cano, hace la siguiente expresión: como hacen los indios y las bestias bravas. Pobres patagones, ¿no? Con las ansias y las ganas de libertad que tendrían, Sí. verse atados sería una cosa como... Terrible. Pues Totalmente sí, indignante para ellos y claro, se dejó morir. incomprensible, sí, sí. ¿Qué dicen los testimonios? ¿Has comentado algún testimonio cercano al cano? Pero otros, por ejemplo, el de Pigafetta, Sí, que era el cronista oficial de la expedición. sí. Pigafetta, cuando habla de estos patagones, añade unos detalles en la figura. Dice que llevaban el pelo cortado como los frailes, llevaban una correa, un cordón en la cabeza y ahí llevaban las flechas. Pero es que Pigafetta, cuando da la altura, dice que la cabeza de él llegaba a la cintura de los gigantes. Es decir, estamos hablando del gigante de Alzo, por decirlo de alguna manera, de 2,40 en la proporción para llegar a la cintura. O sea Eso que dice Pigafetta le Pigafetta. parecieron todavía más altos. Bueno, eso es lo que dice Pigafetta. Entonces, y Pigafetta además nos muestra otras racias que hacen contra los patagones con el fin de intentar secuestrar alguno más. De hecho, capturan 2 y se los llevan. ¿Y luego qué pasó con estos patagones? Pues que murieron. En el camino, ¿no? Murieron Enseguida. con el calor. En cuanto llegaron a zonas calientes, murieron. Una vez que iban ya para Filipinas, Claro, no cruzando el podían Pacífico. no podían aguantar ese calor. ¿Y cómo vestían? Con pieles de animales. Llevaban una especie de abarcas de piel, eso nos lo dice luego Urdaneta, que Urdaneta no fue en esta expedición, pero fue en la siguiente. Lleva con unas abarcas de piel llenas de paja y todo el cuerpo llevan con una piel fantástica, perfectamente protegidos del frío, a diferencia de los nuestros. Urdaneta entonces también dio visión de los patagones. Eso es, Urdaneta, Ya posteriormente.
5 años después. Fue con Elcano en el siguiente viaje. En la segunda expedición. Eso es, en la segunda expedición. Que iban hacia las Islas de las Especias. Al mismo sitio iban a rematar el negocio. Y Urdaneta lo cuenta así. Dice, trajeron a un indio muy grande de cuerpo, llénole de comer y de beber. Y como probó el vino, nunca más quiso beber agua. Asimismo le dieron, entre otras cosas, un espejo, con el cual hizo tantas cosas de ver su figura dentro del espejo que no hacía más un mono. Verdaderamente creía que algún indio estaba dentro del espejo. Entonces, él dice que tuvo luego otro encuentro con 30 indígenas y que todos eran muy grandes de estatura, todos en general. Es lo que dice Urdaneta ya, pero con un texto que nos ha llegado escrito de su propia mano. Luego también está el testimonio del cura Areizaga, que iba en esta misma expedición de Urdaneta y Elcano. Eso es, iba en esta segunda expedición. Es un cura vasco que tuvo un encuentro con un grupo de gigantas. ¿Gigantas? Gigantas, sí, porque los hombres estaban de caza. Entonces, él dice, asegura Areizaga, que su cabeza, dice lo mismo que decía Pigafetta, que su cabeza llegaba a las partes vergonzosas de las mujeres gigantas. Entonces narra una cosa que coincide con la primera, y es que cuando les dan cascabeles, las mujeres gigantas se emocionan de manera increíble. Se los atan al cuerpo con tendones y empiezan a bailar como locas para escuchar el sonido de los cascabeles. Qué bonito, ¿verdad? O sea, ya pues sí. en principio ya crean una danza con los cascabeles regalados. Es que, según Areizaga, ellas tenían un cascabel que era una bola de cuero y relleno de piedras, así que fliparían con el sonido del cascabel metálico. ¿Y qué otros testimonios ya más modernos? Dejamos estas primeras expediciones. Hay uno impresionante de 1870, de un expedicionario inglés, antiguo militar, un tal Muster, que parece que es el que mejor conoció a estos hombres, porque hizo un viaje con ellos. O sea, que fue a su encuentro y les acompañó en una travesía de varios meses. Entonces, este hombre, el inglés el Muster, por cierto, cuyo libro se puede descargar gratuitamente, porque está, como es del siglo XIX, está disponible. Ya lo pondréis en el blog si es posible. Sí, porque tenemos el blog en el que hablamos de los entrevistados aquí en la Casa de la Palabra, pues, también en Levando A ver Anclas. si puedes poner ahí el libro para que se lo descarguen. El libro se llama Vida entre los Patagones. Bueno, dice varias cosas. Voy a empezar por la última, que a mí es la que más me impresionó. Dice, la costumbre de golpear a las esposas es desconocida entre ellos. Y cuando muere una mujer, el marido quema todos sus bienes que posee y se queda en la pobreza. Eso lo vio él, o sea, no es que se lo han contado, eso lo vio él, que ocurrió delante suyo. Entonces habla de, hay cosas que no le gustan, dice que a los niños como que los malcrían porque no les castigan las travesuras, y sin embargo reconoce que los críos cuando se hacen adultos se portan perfectamente, o sea que no, esa permisividad, que por cierto también existía en Brasil, la comentamos el otro día, no afectaba a su comportamiento luego social. Así que los patagones mimaban mucho a sus niños. Sí, mucho. Dice que son alegres y joviales, que son capaces de recorrer 40 millas en 12 horas sin tomar alimento, que no comen entre horas, sino cuando tienen hambre. Y dice que cuando se peinan o se cortan las uñas, queman los restos para que no caigan en manos de alguien que les pudiera hacer un sortilegio. También cuenta una cosa que es bastante triste, claro, ya está en 1870 y los patagones hacen su vida alrededor de los caballos, era el elemento esencial. Entonces, queda claro que los patagones han perdido la memoria, porque cuando los conocieron Magallanes, Elcano y Urdaneta, no sabían la existencia de los caballos, porque los caballos los llevaron los españoles, un poco más tarde, desde el norte. Entonces, curiosamente no, observamos una cosa clara, que los patagones, como no tenían un sistema eficiente de conservar la memoria, a finales del XIX habían olvidado cuál era su vida anterior, que era una vida trashumante, andando con las cabañas, digamos, a hombros de las mujeres. Eso sí que hacían. Entonces, este hombre lo que dice es que ellos dicen que siempre han tenido caballos, el inglés Entonces él se da cuenta, porque él sabe que lo trajeron los españoles, que los patagones han perdido la memoria de sus antepasados. Historias de los patagones en relación pues al contacto que tuvieron con los primeros europeos que se acercaron por allí. Entre ellos Magallanes y Elcano en esa primera circunnavegación al globo terráqueo, y luego bueno pues la expedición que hubo de Elcano junto con Urdaneta, más luego el testimonio que ha recogido
de este personaje inglés, ¿no? Que escribió Vida entre los Patagones, de George Charlton Musters. Eso es. Bueno, pues es investigaciones que realiza nuestro invitado, Julián Díaz. Julián Díaz, que ya es autor de 2 novelas históricas sobre esa circunnavegación al globo terráqueo. La primera, la comandada por Magallanes y finalmente terminada por Elcano. Las novelas son, la primera, El secreto de la nueva Victoria, y ahora acaba de aparecer Flor de clavo. Eso es. Sí, que está, ¿en dónde se puede En encontrar? Amazon. En Amazon, En ¿no? Amazon, sí. Pues muchísimas gracias, Julián Díaz, por estar ya en 3 ocasiones con nosotros. Te esperamos, si te parece, en una cuarta, para saber cómo fue la navegación cruzando ya... Hay sorpresas, te lo aseguro. El Pacífico y llegando a Filipinas. Hay sorpresas. Tenemos por delante un pueblo que pensaban que eran los únicos en el mundo. Sí, pero ¿en dónde era esto? Lo contaremos después, a continuación. ¿Por alguna isla del Pacífico? Al otro lado del Pacífico, sí. Al otro lado del Pacífico. Bueno, pues te esperamos nuevamente aquí en la Casa de la Palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Julián Díaz. Que vaya bien.